vamos a explicar la teoría sobre las clases transversales. Pues es en este punto donde la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia ha introducido mayores novedades. ¿Qué entendemos por clases transversales? Ciertas clases de palabras que pueden ser de una clase gramatical o de otra según el contexto. Dentro de este grupo estarían los demostrativos, los posesivos, los cuantificadores, que engloban los antiguamente llamados numerales y los antiguamente llamados indefinidos, los interrogativos, los exclamativos y los relativos. Nosotros en tercero nos vamos a centrar en los demostrativos, en los posesivos y en los cuantificadores. Pasamos a ver los demostrativos. Las formas de los demostrativos son este, esta, estos, estas, esto, ese, esa, esos, esas, eso, aquel, aquella, aquellos, aquellas y aquello. Como vemos, se organizan por género, por número y por la cercanía al hablante y al oyente o la lejanía de ambos. Como podemos ver también en el cuadro, algunos funcionarán como determinantes o como adjetivos y los de género neutro funcionan como pronombres. Por lo tanto, tenemos que los demostrativos tienen género, serán masculino, femenino o neutro, tienen número, serán singular o plural, indican cercanía o lejanía, este y sus femeninos y plurales indican cercanía al hablante, ese y sus femeninos y plurales indican cercanía al oyente, y aquel y sus femeninos y plurales lejanía tanto del hablante como del oyente. ¿Cuándo funcionan como determinantes o adjetivos y cuándo funcionan los determinantes como pronombres? Los demostrativos funcionan como determinantes si van delante de un sustantivo, como en el ejemplo esa chica es inteligente. Como el demostrativo esa va delante del sustantivo chica, decimos que es determinante. Lo mismo ocurre si no acompaña ningún sustantivo. En esa es inteligente, esa no acompaña ningún sustantivo. Decimos que es determinante porque la nueva gramática de la lengua española considera que aquí hay un sustantivo omitido, chica, pero el sustantivo está ahí, aunque esté omitido, y por lo tanto esa va a hacer de determinante de ese sustantivo omitido. Antes, en la gramática tradicional, hubiéramos considerado que en este caso esa era pronombre, pero la nueva gramática de la lengua española dice que solo son pronombres las formas neutras esto, eso y aquello. Las formas masculinas y femeninas nunca son pronombres. A partir de ahora, nunca las consideraremos pronombre. Serán determinantes si acompañan a un sustantivo y van delante de él, aunque esté este sustantivo escrito o no lo esté, sino que esté omitido. Por lo tanto, los demostrativos son determinantes cuando acompañan a un sustantivo y van delante de él, como en esa chica, o cuando no acompañan a ningún sustantivo, como en este segundo ejemplo. ¿Cuándo son adjetivos? Los demostrativos son adjetivos cuando acompañan a un sustantivo, pero si van detrás. Aquí podemos ver la diferencia entre esa chica, donde esa es determinante porque va delante de chica, mientras que en la chica esa ya no es determinante, es adjetivo, porque va detrás. Y de hecho vemos como al ponerlo detrás ha tenido que aparecer un determinante delante de chica. Por eso, en este caso, consideramos que esa no es determinante, sino adjetivo. Recordamos, por tanto, los demostrativos son determinantes si van delante del sustantivo, si no acompañan a ningún sustantivo, y son adjetivos si van detrás de un sustantivo. Y luego tenemos las formas de género neutro, esto, eso y aquello. Estas tres formas son siempre pronombre. Nunca pueden ser determinante ni adjetivo. Siempre son pronombres. ¿Y cómo analizaríamos morfológicamente un demostrativo? Pues en primer lugar, indicando su categoría gramatical, si es determinante, adjetivo o pronombre demostrativo, indicando luego la distancia, si indica cercanía al hablante, cercanía al oyente o lejanía, el género, que puede ser masculino, femenino o neutro, y el número, que puede ser singular o plural. Ejemplos de análisis podrían ser, por ejemplo, lo que tenemos aquí. Esa chica, determinante porque va delante del sustantivo, demostrativo,
cercanía al oyente, femenino singular. Mientras que, por ejemplo, en la chica esta, al ir el demostrativo detrás del sustantivo, sería adjetivo demostrativo, cercanía, en este caso al hablante, femenino singular. Aquello, al ser una forma neutra, pronombre demostrativo, lejanía, neutro, singular. Así analizaríamos los demostrativos. Y los posesivos. El cuadro de formas de los posesivos es más complicado. Como vemos, se dividen en dos grandes grupos, los átonos y los tónicos. Los átonos funcionan como determinantes y los tónicos funcionan como adjetivos. Aparte, se organizan por personas, primera, segunda y tercera persona, por número de poseedores, un poseedor o varios poseedores, por número singular o plural y algunas formas por género, como nuestro, nuestra, que son, por ejemplo, masculino y femenino. Por lo tanto, tenemos que una forma, como puede ser mis, sería un determinante posesivo que indica un poseedor, plural, primera persona, y sería masculino o femenino según el sustantivo al que acompañara. Estas son las formas. Vamos a ver ahora cómo determinamos su categoría gramatical. Pues son determinantes si van delante de un sustantivo, como ocurría con los demostrativos. En tu hermana es rubia, tú es determinante porque va delante del sustantivo hermana. En cambio serán adjetivos si van detrás de un sustantivo, como ocurría también con los demostrativos, como en la hermana tuya, donde tuya, al ir detrás del sustantivo hermana, es un adjetivo, o cuando no acompañan a un sustantivo. Si yo digo la tuya es rubia, tuya sería también adjetivo. ¿Por qué? Porque como explicaba antes con los demostrativos, la nueva gramática de la lengua española tiende a pensar que aquí habría un sustantivo omitido. Y como el sustantivo omitido iría delante del posesivo tuya, pues sería igual que en el ejemplo de arriba. Y al ir detrás de ese sustantivo que no está escrito pero está omitido, funcionaría como adjetivo. Por lo tanto, como vemos, en los demostrativos y en los posesivos, cuando no acompañan a un sustantivo, tenemos que presuponer que ese sustantivo está omitido. Y en el caso de los demostrativos, como hemos visto, si consideramos que ese sustantivo está omitido, como el sustantivo iría detrás del demostrativo, dicho de otra manera, el demostrativo iría delante del sustantivo, el demostrativo sería determinante. En cambio, por el contrario, en los posesivos, si yo presupongo que aquí hay un sustantivo omitido, el posesivo va detrás, no delante, como hacía el demostrativo, y por lo tanto en este caso sería adjetivo. Resumiendo, los demostrativos son determinantes si van delante del sustantivo o si no acompañan a ningún sustantivo, adjetivos si van detrás, y las formas neutras son pronombres. En cambio, los posesivos son determinantes si van delante, igual que los demostrativos, son adjetivos si van detrás del sustantivo, como los demostrativos, y aquí viene el cambio. En este caso, mientras que los demostrativos, si no acompañan un sustantivo, el demostrativo es determinante, en este caso, si no acompaña un sustantivo, el posesivo es adjetivo. ¿Y cómo analizaríamos una forma posesiva? Pues igual que vemos en los demostrativos, indicamos la categoría gramatical, si es determinante o adjetivo posesivo, indicamos la persona, si es primera persona, segunda persona o tercera persona, el número de poseedores, si indica un poseedor o varios poseedores, el género, masculino o femenino, y el número singular o plural. Vamos a ver algún ejemplo, sobre todo para explicar la diferencia entre número singular o plural y número de poseedores, un poseedor o varios poseedores. Por ejemplo, mi libro, mi es singular porque acompaña al libro, que es un sustantivo singular. Si yo dijera mis libros, mis sería plural. Ahora, mi indica un solo poseedor, porque cuando digo mi libro quiero decir que el libro tiene un solo dueño, que soy yo. Si comparo eso diciendo nuestro libro, nuestro también es singular, porque el plural de nuestros, nuestros. Pero indicaría varios poseedores,
porque si yo digo nuestro libro, quiero decir que el libro tiene dos dueños, tú y yo. En cuanto a los cuantificadores, la nueva gramática de la lengua española incluye en este grupo los que antes llamábamos numerales e indefinidos. Nosotros en tercero nos vamos a centrar aquí en los numerales cardinales, en los cuantificadores numerales ordinales y en los cuantificadores no numerales. ¿Cuáles son los cuantificadores numerales cardinales? Pues los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. ¿Y cuál es su categoría gramatical? Son determinantes cuando van delante de un sustantivo, como vemos esa es la tendencia general. Cuando una clase transversal va delante del sustantivo, es determinante. Serán adjetivos si van detrás del sustantivo. Vemos que también es una tendencia general. Pero también van a funcionar los numerales cardinales como adjetivo si van entre un determinante y el sustantivo. Por ejemplo, en mis dos hermanos, como el numeral cardinal va entre un determinante, mis, y el sustantivo hermanos, hará de adjetivo. Luego tenemos algunas cuestiones particulares en los numerales cardinales, como el hecho de que algunos funcionan como sustantivos. Son el caso de los nombres par, decena, docena, centena, centenar, millar, millón, etc. Aparte de que también se consideran nombres, sustantivos, cuando citamos los números, por ejemplo, cuando decimos he sacado un 4 en un examen, eso se consideraría sustantivo, por eso lleva un determinante delante. Las fechas, por ejemplo, cuando digo el 10 es el examen, vemos que lleva delante un artículo, eso indica que esto es un sustantivo. Y las horas, como por ejemplo en lo haremos a las 9, vemos que 9 también lleva delante un artículo, lo que indica que es efectivamente un sustantivo. Y luego los numerales cardinales, y esto es una diferencia con los demostrativos y los posesivos, cuando no acompañan un sustantivo se consideran pronombre, como en el caso de dos son tontos. Esta es una de las cuestiones que se le ha achacado a la nueva gramática, cierta incongruencia o incoherencia en sus principios. Si en los determinantes demostrativos nosotros debíamos considerar que había a veces un sustantivo omitido, y en los posesivos decíamos que cuando no acompañan un sustantivo son adjetivos porque también había que sobreentender un sustantivo omitido, en cambio en los cuantificadores numerales cardinales aquí podríamos sobreentender también un sustantivo, pero la nueva gramática no nos dice que hagamos eso, nos dice que lo consideremos pronombre. Por lo tanto, en resumidas cuentas, los numerales cardinales, que son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguiendo la tendencia general, son determinantes si van delante de un sustantivo, son adjetivos si van detrás, también son adjetivos si van entre un determinante y un sustantivo. Hay algunos sustantivos que son numerales cardinales, como son par, decena, etc. Y también consideramos sustantivos cuando citamos números, fechas y horas. Es fácil reconocer cuando un numeral cardinal es sustantivo porque lleva delante un artículo, y luego son pronombres cuando no acompañan un sustantivo. Esta es la diferencia, como decimos, con los demostrativos y los posesivos. Sin embargo, los cuantificadores numerales ordinales funcionan de manera distinta. ¿Cuáles son los numerales ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, etc., los que indican orden. Estos son adjetivos tanto si van delante como si van detrás del sustantivo. Da lo mismo que digamos el tercer hijo que el hijo tercero, poniendo el cuantificador numeral ordinal delante del sustantivo o detrás. Nunca pueden ser determinantes los ordinales, nos dice la Real Academia. Por lo tanto, a diferencia de los cardinales, que sí pueden ser determinantes cuando van delante de un sustantivo, los ordinales nunca serán determinantes. Serán adjetivos tanto si van delante como si van detrás del sustantivo. Como pasaba con los cardinales, también tenemos casos especiales en los que los ordinales se consideran sustantivos. Cuando nombramos, por ejemplo, las marchas de los coches y digo mete la primera y arranca, ese primera es un sustantivo. Lo reconozco, como hemos visto en los cardinales, porque suele llevar delante el artículo. Y también se consideran sustantivos los niveles educativos. Por ejemplo, cuando digo estoy en tercero de ESO, yo sé que tercero es un sustantivo porque lleva un grupo preposicional complemento del nombre de ESO.
Y eso quiere decir que tercero es un nombre, es un sustantivo. Pero son, como vemos, excepciones. Solo cuando hablamos de las marchas de los coches o los niveles educativos, decimos que los ordinales son sustantivos. Y como pasaba con los cardinales, cuando no acompañan un sustantivo serán pronombres. En el segundo es más guapo, segundo se considera pronombre. ¿Y cómo analizaríamos cuantificadores numerales ordinales y cuantificadores numerales cardinales? En primer lugar, indicando su categoría gramatical, es decir, si son determinantes, adjetivos, pronombres o sustantivos, indicando que son cuantificadores, que son numerales, el género y el número. Por ejemplo, en llegaron 3, como 3 no acompaña ningún sustantivo, diremos que es pronombre cuantificador, que es un numeral y que es plural. En este caso no podemos deducir género porque no sabemos si fueron 3 chicos o 3 chicas los que llegaron. En primera fila, primera es un ordinal y como es un ordinal ya hemos dicho que es adjetivo tanto si va delante como si va detrás del sustantivo. Por lo tanto diré que es un adjetivo cuantificador, que es numeral y que es femenino singular. Yo aquí sí sé claramente que es femenino, se refiere al sustantivo fila, que es femenino. Por último nos queda hablar de los cuantificadores no numerales. ¿Cuáles son estos? Los que antes llamábamos indefinidos. Como veis en este cuadro hay un montón de formas que se dividen fundamentalmente entre fuertes o universales y los cuantificadores no numerales débiles o indefinidos. Fuertes solo hay 4. Todo, toda, todos, todas, ambos, ambas, cada y sendos, sendas. ¿Qué quiere decir ambos, ambas? Quiere decir que en un grupo de 2, los 2. Si yo digo, por ejemplo, ambos han suspendido, quiero decir que 2 alumnos han suspendido. En cambio, en sendos, el significado es distinto. Significado quiere decir uno para cada uno. Si yo digo, por ejemplo, los alumnos de tercero G recibieron sendos ordenadores, quiere decir que cada uno de los alumnos recibió un ordenador. Esa es la diferencia de significado entre sendos y ambos. Y luego tenemos débiles o indefinidos, que hay de 4 tipos: existenciales, de indistinción, evaluativos o comparativos, y como vemos tienen muchas formas. Estas formas suelen tener género y número. Y además algunos de ellos presentan una variante apocopada, es decir, que se abrevian. A alguno, por ejemplo, le quitas la O y tenemos la forma algún. Eso ocurre cuando funcionan como determinantes. Y en cambio tienen la forma plena, completa, cuando funcionan como pronombres. Hay algunas de estas formas que solo funcionan como determinantes, como puede ocurrir con cada o con sendos, sendas. Pero hay otras que solo funcionan como pronombres, como ocurre, por ejemplo, con alguien o con nadie. Otras solo funcionan como adverbios, como ocurre, por ejemplo, con tan, con muy. Es una clase donde es más difícil establecer a qué categoría gramatical pertenece. La regla general sería la siguiente. Decimos que los cuantificadores no numerales son determinantes si van delante de un sustantivo, como vemos en la tendencia general. Diríamos que son pronombres si no acompañan a ningún sustantivo, como pasaba con los cardinales y con los ordinales, con los otros cuantificadores. Diremos que son adjetivos si van detrás de un sustantivo, que es la tendencia general que hemos visto en las clases transversales, y comprobamos que efectivamente no pueden ser determinantes porque ese sustantivo ya lleva otro determinante. Y luego, algunos de ellos funcionan como adverbios. ¿Cuándo? Cuando en lugar de acompañar a un sustantivo, acompañan a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Yo sé que esa playa está bastante lejos. Bastante es un adverbio porque acompaña a lejos, que es otro adverbio. ¿Y cómo se analizarían morfológicamente los cuantificadores no numerales? Pues indicaríamos si son determinantes, adjetivos, pronombres, sustantivos o adverbios cuantificadores, que son no numerales, el género y el número. Por ejemplo, es demasiado alto. Demasiado es un cuantificador no numeral y funciona como adverbio porque acompaña un adjetivo, no un sustantivo. Por eso digo que es un adverbio cuantificador no numeral.
Al ser adverbio, aquí yo no puedo decir ni género ni número porque los adverbios no tienen ni género ni número. En cambio, si me voy a cada libro, cada es otro cuantificador no numeral, pero aquí acompaña un sustantivo. Y como va delante de él, es determinante. Por eso diré que es determinante cuantificador no numeral. Y como acompaña al sustantivo libro, que es masculino singular, cada también es masculino singular. Y con esto hemos visto la teoría. ¿Por qué es importante en las clases transversales saber a qué categoría gramatical pertenecen estas palabras? Porque afecta al análisis sintáctico. ¿Y cómo afecta? Vamos a verlo a continuación. Vamos a empezar con los demostrativos. Imaginemos la oración aquella casa es demasiado cara. Yo tengo aquí un demostrativo aquella. Si recordamos la presentación, cuando un demostrativo va delante del sustantivo, es determinante. Eso quiere decir que en este caso, aquella lo consideraremos determinante. Sin embargo, ¿qué pasa si cambiamos el orden de la oración y decimos la casa aquella es demasiado cara? En este caso, el demostrativo aquella ya no va delante del sustantivo, va detrás. Y si va detrás del sustantivo, decimos que es adjetivo. Si es adjetivo, quiere decir que aquí yo no lo puedo analizar como determinante. Tendré que analizarlo como adjetivo. Y por lo tanto diré que aquí, aquella, es el núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. Porque es un adjetivo. Y por lo tanto, como vemos, el hecho de cambiar de orden el demostrativo cambia el análisis sintáctico. Si va delante del sustantivo, morfológicamente determinante y por lo tanto, sintácticamente también lo es. Mientras que si lo colocamos detrás del sustantivo, morfológicamente es un adjetivo y sintácticamente pasa a ser, por tanto, complemento del nombre. ¿Y qué pasa cuando es una forma neutra el demostrativo, como en aquello? Hemos dicho en la presentación que las formas neutras, esto, eso y aquello, son siempre pronombres. ¿Eso qué quiere decir? Que sintácticamente van a ser núcleo, siempre van a funcionar de núcleo de un grupo nominal, que en este caso es el sujeto. Por lo tanto, vemos que el comportamiento sintáctico cambia de acuerdo a la morfología. Lo mismo pasa con los posesivos. Imaginemos la oración, vuestro ejercicio contiene fallos graves. Aquí tenemos un posesivo que es vuestro. Va delante de un sustantivo. Y como hemos visto, la tendencia general es que cuando van delante de un sustantivo, las clases transversales son determinantes. Por lo tanto, diré que vuestro ejercicio, vuestro, es un determinante. Sin embargo, si cambio el orden y digo el ejercicio vuestro, aquí vuestro ya no es un determinante, sino que morfológicamente, al ir detrás, ha pasado a ser un adjetivo, porque va detrás de un sustantivo. Y por lo tanto, el análisis será decir que vuestro es el núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. Así quedaría el análisis, como hemos visto también antes en los demostrativos. ¿Qué pasa cuando el posesivo va solo? Habíamos visto que cuando no acompaña ningún sustantivo, también es adjetivo. Y por lo tanto aquí vamos a decir que él es determinante y que vuestro, el posesivo, es el núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. ¿Por qué grupo adjetival complemento del nombre? ¿A qué nombre complementa? A un nombre que consideramos que está ahí
omitido, como he explicado antes. ¿Qué nombre podría ser ese? Pues si consideramos la oración anterior, ese sustantivo omitido sería ejercicio. Y por lo tanto, como el posesivo iría detrás, seguiría adjetivo. Y por lo tanto, este sería el análisis. Como vemos, esta es la gran novedad de la nueva gramática. En la antigua gramática se hubiera considerado que vuestro era el núcleo del sujeto porque hubiera sido considerado morfológicamente un pronombre. Pero ahora no es así. ¿Y qué pasa con los cuantificadores numerales cardinales? Imaginemos la oración toma 3 euros. Aquí vemos que el numeral cardinal 3 va delante de un sustantivo euros. Y ahí hemos visto que cuando va delante de un sustantivo, el cardinal es determinante. Por lo tanto, el análisis será poner aquí determinante. En cambio, en la oración tus dos bolígrafos no tienen tinta, aunque el cardinal va delante del sustantivo, este ya lleva un determinante. Es decir, el numeral cardinal va entre el determinante, entre otro determinante y el sustantivo. Y hemos visto en la presentación que cuando eso ocurría, cuando va entre un determinante y el sustantivo, se considera adjetivo. Entonces hay que considerarlo complemento del nombre. Diremos que 2 es el núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. ¿Y qué pasa en la oración compra una docena de huevos? Pues ya hemos visto que en los numerales cardinales había algunos que podían ser sustantivos. Se reconocían porque normalmente llevan delante un artículo. Es lo que pasa aquí. En compra una docena de huevos, docena es un sustantivo y por lo tanto es el núcleo de un grupo nominal que en este caso funciona como complemento directo del verbo principal de la oración, que es compra. Y cuando tengo la oración 5 en suspendido el examen, tengo que aquí, en este caso, el cardinal 5 no acompaña ningún sustantivo. Cuando pasaba eso, ¿qué ocurría? Que lo considerábamos pronombre porque no acompaña un sustantivo. Entonces, al considerarlo pronombre, consideramos que es el núcleo de un grupo nominal que en este caso va a ser el sujeto de la oración. ¿Y qué pasa con los cuantificadores numerales ordinales? Imaginemos la oración, el segundo examen será mañana. Ya hemos visto que los ordinales no pueden ser, a diferencia de los cardinales, determinantes. Son adjetivos tanto si van delante como si van detrás del sustantivo. En este caso, va delante del sustantivo y por lo tanto, aunque fuera detrás, sería lo mismo, serán considerados adjetivos. Y por lo tanto, el análisis sintácticamente sería considerarlos núcleo de un grupo adjetival en función de complemento del nombre. También habíamos visto que había sustantivos ordinales, como pasaba con los cardinales, y que uno de esos casos era cuando hablábamos de los niveles educativos. Es lo que pasa en esta oración. Cursamos tercero de eso. En este caso, tercero lo vamos a considerar un sustantivo y por lo tanto sintácticamente va a funcionar de núcleo de un grupo nominal, que en este caso es complemento directo de la oración. Sabemos que es un sustantivo porque lleva un complemento del nombre. Solo los nombres, los sustantivos, pueden llevar complementos del nombre. ¿Y qué pasa en la oración el cuarto no obtendrá medalla? Que aquí el ordinal no acompaña a ningún sustantivo. Y en ese caso, igual que pasaba con los cardinales, cuando no acompañan a un sustantivo, se les considera pronombres. Y por lo tanto, núcleos de un grupo nominal. En este caso, el grupo nominal sujeto de la oración. Y por último, ¿qué sucede con los cuantificadores no numerales? Veamos la oración cualquier día sucederá una desgracia. Nosotros habíamos visto que
los cuantificadores no numerales, siguiendo la tendencia general de las clases transversales, son determinantes si van delante de un sustantivo. En este caso, como el no numeral va delante del sustantivo día, pues lo consideraremos morfológicamente determinante y su función sintáctica será precisamente esa, determinante. En cambio, si cambiamos el orden de la oración y decimos un día cualquiera sucederá una desgracia, aquí tenemos que el cuantificador no numeral ha pasado a ir detrás del sustantivo. Y en ese caso, si van detrás del sustantivo, serán adjetivos. Y por lo tanto aquí el análisis cambia. Consideraremos que cualquiera es el núcleo de un grupo adjetival complemento del nombre. ¿Y qué pasará con la oración alguno lo hará bien? Donde el cuantificador no numeral no acompaña a ningún sustantivo. Pues en ese caso se considera pronombre. Y como vemos, efectivamente, alguno es un pronombre porque es el núcleo del grupo nominal sujeto de la oración. Y el último caso es ese restaurante es demasiado caro. Aquí vemos que el cuantificador no numeral acompaña a un adjetivo, no a un sustantivo. Y en ese caso, cuando acompaña un adjetivo, lo consideramos adverbio. Si morfológicamente es un adverbio, nosotros, al ir modificando un adjetivo dentro de un grupo adjetival, decimos que la función que cumple es la de modificador. Como vemos, por tanto, es importante determinar la categoría gramatical morfológica de las clases transversales para poder luego saber qué función sintáctica van a cumplir en la oración. Y con esto damos final al presente vídeo, que esperamos que os haya sido útil para entender los cambios que la nueva gramática de la lengua española de la Real Academia introduce en las clases transversales.